de tu presencia, como dice tu palabra. A los sedientos, venid a las aguas. Señor amado, permítenos entender, Señor, que la necesidad de nuestro corazón es hallarte, que la necesidad de nuestro corazón es encontrarse contigo. Permítenos entender que esa es la necesidad, Señor, profunda de cada una de nuestras vidas. Por eso no nos dejes, Señor, ser un pueblo distraído y fascinado con muchas cosas que, pareciendo buenas, Señor, no nos llevan a una realidad contigo. Permítenos ser un pueblo que está ocupado en buscarte, Señor. Un pueblo que está ocupado, Señor, de correr a tus brazos, a tu presencia, que quiere estar contigo, que quiere estar unido a ti, Señor. Ese pueblo que clama: haznos uno contigo, Señor. Haznos uno con tu espíritu, uno con tu corazón. Haznos un pueblo, Señor, precioso, que cada día esté lleno de tu presencia, de tu espíritu. Que cada día esté lleno, Señor, más y más y más de ti, Señor. Gracias por bendecirnos en esta noche. Gracias por la misericordia que derrama sobre nosotros. Gracias, Señor, por cada vida. Cada uno está en tus manos, Señor. Y oramos para que en cualquier situación que cada uno podamos estar viviendo, te encontremos a ti, Señor. Te conozcamos, Señor. Y que en medio de cada circunstancia, lo glorioso sea verte a ti, Señor. Gracias, Señor, por fortalecernos con tus fuerzas y por darnos de tu aliento en lo profundo de nuestro corazón. Asimismo, gracias, mi Señor, por cada hora alegre. Gracias por la oportunidad que nos das de honrarte con nuestro dar, de tomar, Señor, de lo que tu preciosa mano nos ha dado, Señor, según el puro beneplácito tuyo, Señor, y poderte agradecer porque en todo has sido fiel, porque en todo, Señor precioso, has manifestado, Señor, cuán maravilloso, cuán precioso y cuán glorioso es tu amor por cada una de nuestras vidas. Señor, como dijo el salmista, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue el pan. Hemos visto, Señor, tu fidelidad, Señor amado, que no importando, Señor precioso, cómo lo manifiestes, pero ahí has estado, Señor. Cuando hemos trabajado, has utilizado los medios para proveernos, pero cuando no lo hemos podido hacer, ahí ha estado tu mano, Señor, dejándonos ver que eres tú el que nos sostiene, que eres tú el que sustenta nuestras vidas con tu precioso poder, con tu precioso amor, Señor. Gracias te damos por bendecirnos en esta noche. Gracias por tu palabra. Bendícenos y fortalécenos con ella y permítenos tener un corazón atento para oír, Señor, para entender que es a mí el que estás hablando y que has enviado tu palabra, Señor, para con ella hablar a lo profundo de mi corazón y atraerme hacia el tuyo, Señor. Gracias te damos en el nombre santísimo de Jesús. Amén y amén, Señor. Aleluya. Buenas noches. Dios los bendiga. Qué bueno vernos en esta hermosa y preciosa noche para pedirle al Señor, Dios de los cielos, que abra nuestro corazón y lo ensanche cada día más para Él, ensanche cada día más para poder encontrarse con Él, que es lo que Dios viene obrando y haciendo, es llevándonos a encontrarlo a Él. Como dijo el salmista, en cuanto a mí, el hallarte a ti es el bien. Y que ese sea el bien que nosotros podamos estar buscando y anhelando con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. Poder entender de qué anhelamos ver llena la iglesia, de qué anhelamos ver llena las vidas, de qué anhelamos ver llenos los corazones. Porque en la medida que vamos escudriñando la palabra, Dios va desnudando
todos esos deseos que aparentemente buenos nos alejan del Señor, que aparentemente coherentes nos alejan de la presencia y de la vida del Señor. ¿De qué anhelamos ver llena la iglesia? ¿Una iglesia que cumple sus sueños? Porque ahora uno escucha mucho que lo que se desea en la iglesia es que Dios cumpla los sueños que las personas tienen, ¿cierto? Así que muchas veces unas personas expresan a otras y les dicen que Dios cumpla los deseos de tu corazón. Y entonces uno ve de qué queremos ver llena la iglesia, si debiera de ser el pensamiento totalmente contrario, de decir es que Dios cumpla sus deseos, sus sueños en tu corazón, que es muy diferente, porque para que eso suceda, pues Dios tiene que desbaratar los míos, y tiene que desbaratar todo lo que yo anhelo, para Él convertirse en mi único anhelo, y en mi único deseo. ¿Y qué queremos ver la iglesia? Llena. La queremos ver colmada de riquezas, como hoy se anuncia desde muchos lugares donde se predica la palabra, donde se utilizan porciones de la escritura sacadas del contexto, llevada más bien al pensamiento del mundo más que al pensamiento de Dios, para decirle a la iglesia que es que la iglesia es cabeza y no jola, y que por eso la iglesia tiene que surgir y estar en ciertas posiciones, pero nada de estas cosas van llenando el corazón de la iglesia. Deseamos ver la iglesia llena de milagros. El Señor habló a unas ciudades y les dijo, una de ellas llamaba Capernaum, y le dijo, si en Sodoma y en Gomorra se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ti, tiempo habían tenido de arrepentirse. De manera que todo esto nos va dando claridad. Dios hace cosas poderosas y maravillosas, pero son cosas que Dios quiere ir orientando en nuestro corazón y en nuestras vidas. Porque si nos preguntáramos hoy como creyentes, ¿qué nos ve el mundo anhelar? Como creyentes, ¿qué nos ve el mundo anhelar? ¿Cierto? Y hace unos días a veces uno utiliza la expresión las piedras hablando, y es cuando uno ve que una persona que no tiene conocimiento de Dios de pronto dijo una verdad muy clara, pero Dios aún utilizó a esa persona como para hablarle a uno al corazón. Y entonces hablaba con alguien y decía, y ese alguien, siendo una persona totalmente inconversa, decía, yo no entiendo qué buscan los cristianos. Entonces me llamó la pregunta, la atención. Entonces le pregunté, yo no quería como responderle sin que antes él dijera por qué estaba haciendo esta afirmación. Le dije, ¿por qué esa inquietud? Y dice, porque es que yo veo es que la gente se está metiendo en las iglesias y se está volviendo es como más ambiciosa, metiéndose a las iglesias. Entonces yo no sé qué es lo que buscan los cristianos, decía él. Decía, conozco una señora que entró a una iglesia y antes de entrar a la iglesia era más humilde y es más sencilla, y ahora cada vez que habla con ella no habla sino de dinero, entonces la ve uno es como llena de ambición. Entonces uno se pregunta cómo nos está viendo realmente el mundo, qué está viendo el mundo, qué está hallando y qué está encontrando en la iglesia. Porque si la iglesia nos ve, el mundo nos ve, es como cada vez un pueblo con más ambiciones, entonces necesariamente estamos demasiado alejados de la voluntad de Dios, demasiado alejados de la realidad del Señor. En Primera de Pedro, en el capítulo 12, en el versículo número 11, dice el apóstol Pedro dando un consejo a la iglesia, y dice, amados, Primera de Pedro 2, 11, 12, amados, yo os ruego, como a extranjeros
y peregrinos. Y qué hermoso, porque esta expresión es tan antigua como la vida de Abraham, que la Biblia dice cómo vivió Abraham sobre esta tierra. Y no vivió haciendo tesoro sobre esta tierra, porque dice que esperaba la ciudad cuyo arquitecto y constructor es quien es Dios. Y de esa misma manera ahora se expresa Pedro muchos años después de Abraham, para poder evidenciar dónde debe de estar el corazón de la iglesia y cuál debe de ser el anhelo profundo del corazón de la iglesia. Amados, yo os ruego, mire que no es una orden, no es una imposición, es algo similar a lo que dice Pablo allá en Romanos, donde dice: os ruego que por las misericordias de ¿quién? Del Señor, os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo, mire lo que dice ahí, buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran, ¿sí?, para que en lo que dicen de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas, ¿qué? Vuestras buenas obras. O sea, que nosotros nos podemos encontrar con señalamientos que el mundo puede hacer, ¿cierto? Pero que si realmente esos señalamientos tienen que ver con que nos están viendo como un pueblo tan entregado al Señor, dispuesto a dejar es todo por seguir al Señor, ciertamente dice acá que un día van a glorificar a Dios cuando consideren que realmente estábamos yendo en el camino en el camino correcto, ¿cierto? En el camino correcto de tener una vida totalmente rendida delante de ¿quién? Delante del Señor, porque dice acá: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, ¿cierto? Y realmente esto no tiene que ver con ninguna de las cosas que hablábamos anteriormente, ¿cierto? Porque por allá el apóstol Pedro dice cuál es el propósito de todas las promesas de Dios, porque dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio del cual nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por medio de ellas llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina. O sea, todas las promesas de Dios, ¿hacia dónde nos conducen? Hacia tener la vida de Él dentro de nosotros. La vida de Él como una realidad, no como una doctrina, no como palabras. Por eso Dios va confrontando a través de las circunstancias cuál es la realidad en la que nosotros estamos viviendo, para llevarnos a asentar cosas verdaderas dentro de nuestro corazón y cosas verdaderas dentro de nuestras vidas. ¿Cuál es el anhelo que como hijos de Dios nosotros tenemos? ¿Ver una iglesia llena de gente o ver a la gente llena de Dios? Que son dos cosas muy diferentes, ¿cierto? Porque hoy el afán es cómo llenar vasijas. Hoy el afán es cómo llenar lugares, así los lugares estén llenos, pero no estén llenos ¿de quién? De Dios. No estén llenos de la vida de la vida del Señor. Y lo más importante, cuando nosotros miramos cuál era el anhelo de Pablo, ¿sí? Porque el corazón de Pablo estaba humillándose cada vez más delante del Señor. Y una oración de Pablo era: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Cuál era el anhelo de Pablo al ser un instrumento de Dios para enseñar acerca de Dios? Que de verdad la vida de Dios fuera una realidad en el corazón de cada ser humano. Y por eso clamaba, y por eso gemía. Era algo puesto por Dios mismo en su corazón y en su vida. Ahora, si miramos cuál es el gemir de la iglesia de hoy en día, nos encontramos con un gemir muy distante, ¿cierto? Por un gemir muy distante. Cuando uno ve
que el pueblo de Dios ayunaba era para afligir su alma delante de quién, del Señor. La palabra de Dios dice que el verdadero ayuno tiene que ver es con que Dios liberte mi corazón, con que Dios traiga libertad en mi corazón, pero libertad para estar con Él, libertad para hallarlo y para encontrarlo, ¿sí? Pero ahora se utilizan muchas de estas cosas, es cómo ayunar para doblegar el brazo de Dios, para que Dios me dé lo que yo espero, o para que Dios me conceda lo que yo anhelo, o lo que yo quiero. ¿Qué está anhelando la iglesia? Y es importante para lo que nosotros vamos a mirar en esta noche teniendo este pensamiento. Vaya conmigo al Salmo número 106, en el verso número 4, dice la palabra de una forma muy hermosa aquí. Salmo 106, versículo número 4. Un clamor que hay aquí. Acuérdate de mí, oh Señor, según tu benevolencia para con tu pueblo. Visítame con tu salvación, para que yo vea el bien de tus escogidos, y para que me goce en la alegría de tu nación, y me gloríe con tu heredad. Y miren, cuando él ve cuál es el bien de los escogidos, cuál es la alegría del pueblo de Dios y cuál es la gloria de su herencia, en el verso 4 él está pidiendo que lo visite con su salvación, que lo visite con su salvación. Y la salvación es igual a relación, a un encuentro muy profundo con ¿quién? Con el Señor. Porque ¿de qué es salva una persona que viene a la iglesia pero que no quiere ningún tipo de relación con Dios? Si el Señor dice que Él lo que estaba haciendo por medio de Jesucristo era reconciliando consigo mismo, ¿a quién? Al hombre, al mundo que estaba enemistado con ¿quién? Enemistado con Él. Vaya atrásito por favor entonces al Salmo, en el capítulo número 100, Salmo 104. Este es un salmo muy hermoso, porque podemos ver cómo todo lo creado está bajo un cuidado maravilloso del Señor. Y que si nosotros miramos la forma en cómo se está expresando aquí en este salmo, alabanza al Señor, no es una alabanza donde se esté maravillado con lo que está hecho, sino con quién lo hizo, cómo lo hizo y cómo lo cuida. Porque no olviden que la alabanza la produce es el conocimiento de Dios. La verdadera adoración la produce es el conocimiento que vamos teniendo de el Señor. Entonces, vaya un momentico ahí al verso número 24. Viene hablando de todas esas cosas hermosas, de cómo el Señor desde los montes destila agua, cómo alimenta a las bestias, cómo alimenta a los pájaros, cómo los leoncillos rugen y el Señor los alimenta, cómo ellos gimen esperando recibir de la mano de Dios su porción. Y dice en el verso 24, mire cómo termina al ver todo lo que Dios hace. Cuán innumerables son tus obras, oh Señor. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de todos tus beneficios. Él está mirando todo lo creado y está maravillado. Y entre más el hombre pudiera analizar lo que Dios ha creado, tendría una posibilidad mayor de admirarse con el detalle que el Señor lo hizo. Los que utilizan los telescopios y tratan de mirar lo profundo hasta donde alcanzan a llegar en el universo, se maravillan de cómo el universo ha sido creado con tanta perfección.
Pero si ya se van a lo minúsculo y a través de un telescopio empiezan a mirar las cosas más pequeñas que no se pueden percibir a vista del ojo humano, también el ser humano se maravilla de ver en cómo todo ello está el sello glorioso de Dios. Y eso termina produciendo una alabanza muy hermosa y muy bonita. Cuando miramos la creación con los ojos de la fe, empezamos a descubrir tantas cosas hermosas del Señor, porque cada una de ellas nos va llevando a mirar a quién, al Señor. Lo que les decía hace unos días, no es estar maravillados con la madre naturaleza, porque realmente es estar maravillados con lo que Dios manifiesta de Él. ¿Por medio de quién? Por medio de la naturaleza. Y viene toda esta expresión ahí en el verso 27 de este Salmo 104, cuando habla del anchuroso mar y de la innumerable cantidad de animales que hay allí, donde expresa: todos ellos esperan en ti, para que les des su comida a su tiempo. Les das, recogen, abres tu mano y se sacian de bien. Y entonces vemos cómo todo esto está tan hermoso, tan hermoso. Cuando uno ve toda esta descripción, pero de pronto cuando llegamos al verso 34, esto nos va conduciendo hacia algo más profundo, porque dice en el verso 34: dulce será mi meditación en él. Yo me regocijaré ¿en quién? Me regocijaré en el Señor. Y qué hermoso como esto me va llevando a algo más profundo. Si nosotros podemos estar maravillados de cómo Dios hizo todas las cosas, de cómo Dios hizo toda la creación, y podemos estar percibiendo al Señor en esto, cuánto mayor es la obra de la redención que Dios ha hecho. Y cuánto mayor cuando la palabra de Dios nos va dirigiendo hacia esto, hacia dulce será mi meditación en él, ¿cierto? Fíjese que no hay tanto consuelo en ver lo que Dios ha hecho como en verlo a él. ¿Y hacia dónde me va conduciendo esa meditación? Hacia él. Cuando hablamos aquí de lo dulce, ¿de dónde proviene lo dulce en nuestras vidas? Sé que muchos de nosotros pasamos muchas situaciones, y muchas situaciones que son luchas en nuestro corazón, en nuestras vidas, luchas muchas veces aún con nosotros mismos, ¿cierto? Porque muchas veces uno se ve enfrentado a esas situaciones como las que se vio enfrentado Pablo, cuando él empezó a mirar que lo que él quería hacer no lo hacía, y que lo que no quería hacer era lo que él hacía, y él se ve aterrado frente a esta situación espesa: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y se ve enfrentado a esa situación. Pero nosotros también, juntamente con eso, nos vemos enfrentados a muchas cosas que pueden afligir nuestra vida en nuestro diario vivir. Y nos encontramos hoy en día con una iglesia que está viviendo mucha aflicción, pero mucha aflicción. Hay una iglesia que dice: amo a Dios, pero entre ese amo a Dios y la plenitud que la iglesia siente en su corazón hay un vacío enorme, ¿cierto? Una iglesia que con sus labios expresa sentirse satisfecha, pero cuando se pesa su corazón, realmente no hay esa satisfacción que se dice expresar con los labios y que se dice expresar. Y cuando uno va mirando esta meditación, nos vamos a ir encontrando cuál es una de las razones, porque ciertamente el Señor dijo que en este mundo íbamos a enfrentar ¿cuántas aflicciones? Muchas, ¿sí? Muchas cosas que iban a afligir nuestro corazón, ¿cierto? Muchas veces se expresa lo siguiente, y es: sonríe que Cristo te ama, ¿sí o no? Entonces, ¿uno qué espera? ¿Sí o no? El asunto es que ese que le dice sonríe que Cristo te ama, cuando tiene la bilirrubina arriba y le dicen lo mismo, le da rabia. Ya no lo vio tan atractivo. O sea, cuando él está contento y se lo dice al que está pasando una aflicción, entonces él lo ve como
como si ve que es que uno se tiene que gozar si tiene a Cristo en el corazón. Pero cuando está del otro lado, ya no le asienta tan bien esa realidad dentro del corazón, ¿cierto? Entonces no le estoy diciendo que no podamos expresar al Señor, sino a lo que quiero llevarlo aquí es que ¿cuál es el vacío verdadero que estamos teniendo dentro de nuestras vidas? Porque dice acá que dulce será mi meditación, ¿en quién? En Él, ¿sí? ¿Cuántas cosas nos pueden afligir? Muchísimos. ¿Cuántas cosas pueden afligir aún la vida de un creyente? Muchísimos, ¿cierto? No sé hasta qué punto, cuántos en algún momento se sienten afligidos al ver el estado de la iglesia, al ver el estado de la iglesia, de los que decimos estar buscando al Señor. Y son cosas que afligen el corazón, ¿sí? Porque hay un anhelo en el corazón. Qué bueno ver un pueblo apasionado por el Señor, un pueblo que uno pueda percibir que se está derritiendo de amor por el Señor. Pero eso es tan escaso en el pueblo de Dios, pero tan escaso. Y se ve tan poquito, ¿sí? Tan poquito dentro del pueblo del Señor, que el pueblo de Dios está desafligido más por otras cosas que por cómo está el estado de su corazón delante de quién, delante del Señor. Y todas esas cosas pueden causar aflicción dentro de la vida de una persona. Hay cantidad de creyentes afligidos por cómo está su economía y se van amargando cada día más con eso. Otros se van afligiendo cada día más por cómo está el estado de su salud, porque tal vez hay personas que dicen, pero yo le he orado al Señor, y el Señor, ¿por qué a mí no me escucha? Y el Señor sí te ha escuchado, ¿cierto? Sino que el asunto aquí es, dulce será mi meditación ¿en quién? En Él. O sea, ¿qué es lo que va a traer dulce a todas las cosas que me pueden afligir? ¿Cierto? Pero me gusta mucho como lo expresa aquí esta porción de la palabra, porque habla de mí. ¿Dulce será qué? ¿Cierto? Entonces nos vamos encontrando que la iglesia tiene muy poco meditar personal con el Señor, porque ahí dice, dulce será mi meditación, ¿cierto? Y como la iglesia nos hemos vuelto muy similar en el asunto de buscar al Señor a cómo está el mundo hoy, porque hoy todo se busca que sea fácil, que no requiera ningún esfuerzo, ninguna dedicación, ningún compromiso, ¿cierto? Hoy lo más fácil es que el pastor estudie, que el pastor se prepare y que el pastor ¿qué? Me enseñe, ¿cierto? Que el pastor me indique. Y no está mal que Dios pueda utilizar a alguien para instruirme con muchas cosas, pero nunca la instrucción de un hombre podrá compararse con la instrucción que Dios directamente dé a tu corazón y dé a tu vida. Por eso aquí no está hablando de meditar en lo que Dios le dio a otro, sino de meditar, ¿sí? En quién está haciendo Dios para quién. Está haciendo Dios para mi corazón. Miremos las insatisfacciones de la iglesia, ¿cierto? Y comparémosla con nuestro meditar con el Señor y nos vamos a dar cuenta que ahí hay un gran vacío en el corazón. La mayor parte del tiempo nuestros pensamientos están ocupados con las cosas de aquí y no con quién es el Señor. Y por eso se hace amargo muchas veces ¿qué? El caminar del ser humano. Porque lo dulce se encuentra en meditar en quién es Él, ¿sí o no? Si uno mira, las frustraciones del mundo son las frustraciones de la iglesia, ¿sí o no? La iglesia se siente mal porque tiene más arrugas. La iglesia se siente mal porque no tiene el pelo liso, que lo tenía que tener crespo, otros porque le salen muchas canas, otros porque no le han salido. Por una cantidad de cosas, y usted mira y uno dice, venga, pero ¿por qué un pueblo tan frustrado, un pueblo en esta condición? Y es porque si lo dulce se encuentra en el meditar en Él, entonces ¿dónde está nuestro meditar? ¿Dónde está nuestro meditar? ¿Dónde está
nuestro corazón. Si uno mira, todo lo que hay en el Señor es fresco, todo. Lo del Señor nunca, no hay nada del Señor que se haya añejado, todo lo del Señor es fresco. Si nosotros vemos la naturaleza, nosotros vemos que la naturaleza cada año el Señor renueva todo. Aún le permite ciclos a la naturaleza para renovarla y podernos manifestar, ¿cierto? Pero ¿dónde se renueva el corazón del ser humano? ¿En la presencia de quién? En la presencia de Dios. En el meditar, ¿en quién? En el meditar en el Señor. Un momentico, ahorita volvemos a este salmo. Josué, por favor, capítulo número 1. Josué, capítulo número 1. Josué, capítulo número 1, en el versículo número 6. Mira lo que dice la palabra del Señor. ¿Qué le fue dicho a Josué cuando el Señor le estaba asignando que ahora sería el encargado de ser el sucesor de Moisés en el propósito de Dios? Le dice: esfuérzate y sé qué, y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría ¿a quién? A ellos. Solamente que esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendes. ¿Hacia dónde le estaba diciendo el Señor a Josué que debía esforzarse? ¿En qué debía esforzarse? Verso número 8. Nunca se apartará de tu boca, sino que de día y de noche, ¿qué? Meditará, ¿cierto? Ustedes han visto que hay un animal como la vaca que hace un proceso en la digestión que se llama rumiar, que cuando uno lo expresa parece desagradable, pero es que es la única forma de que se dé el proceso en la vaca para producir leche. Y es que la vaca sale y coge pasto o el alimento y se lo come, y con eso llena un estómago, y después la vaca se echa en algún lugar y devuelve lo que se comió y empieza a masticar, y lo mastica y lo mastica y lo mastica y lo tritura hasta que lo manda a otro estómago, ¿cierto? Y parece desagradable, ¿cierto? Porque imagínense que a nosotros físicamente, ¿cierto?, nos tocara, ¿cierto?, que usted llegue y almuerce, y al rato se sentó allá en alguna silla, cuando usted sintió y se le devolvió todo para remasticarlo y volvérselo a comer, usted lo mira como algo realmente desagradable, ¿cierto? Pero cuando miramos la palabra, ¿sí?, este acerca de meditar tiene que ver es con eso, con no tomar la palabra a la ligera, sino en ahondar en ella, en ahondar, en preguntarle al Señor, en meterme con Dios, en volver a meditar la palabra, en volver a mirarla, en volver a preguntarle al Señor, hasta que el Señor vaya haciendo clara su palabra. ¿Para quién? Para mi corazón y para mi vida, ¿cierto? Porque ¿de dónde viene lo dulce para mi vida? De meditar en quién, de meditar en Él. Porque es que realmente Él, el mirarlo a Él, el contemplarlo, es que nada más, miremos cosas que pueden suceder al meditar la preciosa palabra del Señor. Uno, si nada más se pone a mirar cada aspecto de la vida de Jesús manifestada en los evangelios, ya eso trae un consuelo extraordinario al corazón.
Pero ¿dónde está el corazón y qué es lo que está buscando? Porque uno empieza a mirar, cuando uno empieza a escudriñar la palabra, empieza a mirar la vida de Jesús y cómo cada acontecimiento empieza a expresar, y esto es para que se cumpliera lo que está escrito. Qué hermoso. Cada cosa en la vida de Jesús era el cumplimiento de una promesa del Señor. ¿Cuántas promesas cumplió Dios en Jesús? Todas las promesas que el Señor había hecho del Salvador se cumplieron tal y como el Señor las había establecido. E ir mirando cada una de ellas iba produciendo una fascinación gloriosa en el corazón. Y en la medida que voy tomando del dulce de quién es Él, ese dulce siempre será mayor que cualquier amargo que haya dentro de mi corazón y dentro de mi vida. El asunto es que estamos tomando muy poco tiempo para meditar en el Señor. Muy poco tiempo. Yo te pregunto, ¿Dios te ama como tú eres? ¿Dios te ama como tú eres? ¿Dios te ama como tú eres? No sabemos, porque no hemos ido a que Dios nos lo diga. Entonces por eso no sabemos. Pero la palabra lo dice. Por eso. Pero una cosa es que usted recite un versículo, porque cuando yo digo, la palabra de Dios dice que Dios me ama. Por amor eterno te amado. Claro, pero una cosa es que usted se sepa ese versículo de memoria y otra cosa es que Dios se lo revele. Porque cuando usted se lo sabe de memoria, usted dice, Dios me ha amado con amor eterno. Pero esta barriga me tiene aburrido, ya no quiero salir a ninguna parte. Entonces usted no siente que usted es aceptado como está. Usted no siente que usted es amado en la condición en la que está. Entonces tiene letra que sabe memorizar ahí, pero no una realidad donde usted se sienta, es que así como estoy, Dios me ama, y eso derrita mi corazón delante de quién, delante del Señor, de una manera extraordinaria. Entonces es muy diferente si yo me lo aprendo para recitarlo, así Dios mismo lo habla. Entonces, ¿por qué necesito meditar? Hasta que Dios vaya haciendo eso muy claro delante de quién, delante de mi vida, delante de mi corazón. Mire lo hermoso que le pasó a Isaías cuando el Señor se le revela. Cuando el Señor se le revela, ¿sí? Lo primero que ocasionó esa revelación fue un terror en el corazón de Isaías, porque Isaías no expresó diciendo, ¡ay, qué maravilloso ver al Señor!, sino que él de una vez empezó a gritar, inmundo, soy un hombre de labios inmundo, ¿sí? Y eso era lo que gritaban los leprosos. O sea, él cómo se vio delante del Señor, como un ser pecado, hasta que el Señor tomó del altar un carbón encendido y dice, y lo puso sobre sus labios, y vino una palabra del Señor que le dijo, ha sido limpio tu pecado y ha sido quitada tu culpa. ¿Cuándo vino ese cambio tan profundo? Cuando Dios se reveló a quién, se reveló a su corazón y se reveló a su vida. Por eso se hace necesario para nosotros un meditar en el Señor, porque nosotros sí meditamos mucho, pero en toda clase de pensamientos que pasan en nuestro corazón y que pasan dentro de nuestras vidas, ¿sí? Por eso a muchos creyentes, otros que se dicen ser creyentes, los desubican con gran facilidad. Crean, yo he visto cantidad de creyentes que los coge un testigo de Jehová y en 2 minutos los tiene tambaleando. Y los tiene tambaleando. En 2 minutos el testigo de Jehová le muestra cómo él lo tiene el diablo vuelto un 3. Y entonces ya él sale asustado con el diablo y se le olvida quién es Dios, por su falta de meditar en quién, de meditar en el Señor. Hay algo que uno va aprendiendo, y es que una vez mi vida está en las manos del Señor, todo lo que acontece porque Dios tiene un propósito con ello. Todas las situaciones, porque el que tiene el control de todas las cosas es ¿quién? Es el Señor. Y nada se ha salido del control del Señor. No olvide, Satanás no puede hacer más allá de lo que Dios le quiere. Si tu vida está bajo la cobertura,
Porque si tu vida no está bajo la cobertura de Dios, la Biblia dice es otra cosa, el mundo entero está bajo el maligno. Si tu vida no está bajo la cobertura de Dios, ahí sí hay un serio problema. Pero si tu vida está bajo la cobertura de Dios, Dios te ha traído a su abrigo, ¿cierto? Satanás no tiene más permiso de tocarte que el que Dios le dé. De manera que si pasa alguna situación, ¿con quién la arregla? Con el Señor. No olvides. ¿De quién fue idea la prueba de Job? ¿De Satanás o de Dios? ¿Qué dice la Escritura? Fue Dios el que le dijo a Satanás: ¿no has visto a mi siervo Job? ¿Y cuál fue la respuesta de Satanás? Pero tú le has puesto un vallado a él, a su familia y a todo lo que tiene. O sea, si tú no me das permiso, él es intocable. Y el Señor le dio permiso. Lo puedes tocar, pero no lo toques a él. La segunda vez vino otra vez Satanás. ¿Y qué le dijo el Señor? Nuevamente le pregunta por Job. Ahora Satanás le dice: claro, pues si está aliviado y está bien, ¿cómo no va a sentir que tú lo puedes? Déjelo que se enferme, piel por piel, a ver si no va a renegar. Y el Señor le dijo, lo dejó tocar, pero le dijo: no lo puedes matar. ¿Quién tenía el gobierno y la autoridad sobre todo? El Señor. El Señor. Todas las situaciones dependen de quién, de Dios. Por eso mi meditar tiene que ser en quién, en el Señor. Es un meditar en cómo Dios me ha amado. Y si usted empieza a irse, como les decía ahora, dígame si no es un momento glorioso el poder ver cómo viene ese mensajero del Señor a decirle a María que ella ha sido escogida por Dios para que ella sea el instrumento a través del cual se manifieste el Salvador al mundo. Y ella aún se pregunta: ¿y cómo será eso? Y el ángel le avisa: el poder de Dios, el Espíritu Santo, la sombra de Dios te cubrirá. Y es un maravillar hermoso de ver cómo la gloria de Dios se va manifestando. O sea, así como Dios de una manera hermosa hizo algo sobre una mujer que no lo merecía, porque era María pecadora como nosotros. ¿Había nacido María como nosotros destituida de la gloria de Dios? Claro que sí. Pero ahora vemos cómo Dios le ha dado un privilegio a una mujer de tener un tesoro tan grande dentro de ella. Un tesoro, que los tesoros del universo reunidos en un solo lugar son como nada comparados con quién es este tesoro. Y así como Dios decidió poner esa vida en María, así Dios decidió poner la vida de Cristo en mí. Entonces ya eso va cambiando toda mi perspectiva, porque mi meditar en Él es lo que va trayendo el dulce. Porque mire lo hermoso, el dulce es Él, y Él endulza la vida del que se acerca a Él. Porque ¿qué hace Dios sobre cada uno del que le busca con todo su corazón? Imparte de su vida ¿sobre quién? Sobre Él. Imparte su vida sobre ese corazón y sobre todo ese ser. Entonces, ¿qué se le dijo a Josué? ¿Que fuera esforzado en qué? ¿En correr de un lado para otro? ¿En salir a pelear? No, en meditar ¿qué? De día y de noche. ¿La palabra de quién? La palabra de Dios. ¿Qué dice la Escritura? Vosotros escudriñáis las Escrituras, porque os parece que en ella está la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Entonces, qué hermoso. ¿Hacia dónde ese meditar en las cosas de Dios, hacia dónde me va a conducir? Hacia el Señor. Y si uno va haciendo un recorrido por todo eso, va a encontrar cada momento tan espectacular y tan extraordinario de la vida del Señor. Es que es hermoso uno ver cómo en el momento en que el Señor Jesús es traído a este mundo, María da luz, en ese mismo momento el Señor trae un acontecimiento extraordinario sobre los pastores que estaban velando en las vigilias de la noche. Qué hermoso, que ese nacimiento de Jesús produjo que esa noche el cielo se abriera y ellos pudieran ver cómo el cielo estaba celebrando el nacimiento del Mesías. Porque dice que había un ángel diciéndoles: hoy ha nacido en la ciudad de David el Salvador. Y de pronto
dice que junto a ese ángel aparecieron muchísimos ángeles. ¿Alabando a quién? Alabando al Señor. Mire qué escenario tan hermoso. Y ellos, tan pronto se desaparecieron esos ángeles, vinieron corriendo para mirar lo que les habían dicho. Y ahora ellos están maravillados ahí con ese bebé. Hemos visto lo que le pasó a Simeón. Me gusta mucho lo que significa el nombre de Simeón. El ancianito que cuando fueron a presentar a Jesús el bebé al templo, ¿sí? Tenía una gran esperanza, porque el nombre de Simeón significa Dios ha oído. ¿Qué habría clamado Simeón? Que Dios le permitió responder. O Dios le dio una respuesta a la vida de Simeón. Porque él dice que fue movido, se va a decirle en la historia de Ana, en la palabra dice que fue llevado por el Espíritu Santo, Simeón, al templo. Y dice que cuando ve al niño lo toma en sus brazos y él dice, el Señor ha cumplido su palabra. Ahora puedo descansar en paz. Y si uno se ve unos versículos antes, la palabra de Dios dice que Dios le había hablado a él y le había dicho que no moriría hasta que no hubiera la salvación de Dios. Por eso ahora, cuando está viendo ese bebé, ¿cuántos está gozando? Este anciano Simeón. Este anciano de ver cómo Dios le ha cumplido la promesa, pero la promesa de ver a quién? Al Salvador. ¿Han visto? Ahora podré descansar en paz porque han visto mis ojos la salvación de quién? Del Señor. Y ahí en ese mismo escenario ha sido traída una mujer, Ana. ¿Y cómo ha hecho el Señor algo tan especial en esta mujer? Que dice la Escritura que es una anciana de muchos años y que lleva muchísimos años sirviendo al Señor desde que enviudó, porque se casó y apenas duró su matrimonio como 7 años y enviudó. Porque esta mujer no estuvo desesperada por buscar un marido, por buscar quien la sustentara, quien le ayudara. Y para esta mujer, ¿quién se convirtió Dios? Una mujer que hubiera podido decir, pero es que tan joven y el Señor me quitó a mi esposo, tan joven, y yo no pude hacer nada. Pero ¿qué encontró ella en el Señor? Lo dulce para su corazón. Buscó al Señor y el Señor se convirtió en lo dulce para quién? En lo dulce para su vida, en lo dulce para su ser. Y así pudiéramos seguir haciendo un recorrido por todo el Nuevo Testamento y nos vamos a encontrar lo maravilloso que es ir encontrando al Señor en cada aspecto, en cada momento tan precioso, poder encontrar todo lo que el Señor ha hecho por mí. Porque qué hermoso cuando empezamos a ver las Escrituras con los ojos de la fe, con los ojos que nos conducen a mirar al Salvador, a mirar al Señor, cualquiera sea nuestra condición, porque cualquiera sea nuestra condición, siempre nos va a llevar a los pies de Cristo. Muchos tienen hogares y alguna vez alguien se preguntaba, escuchando un testimonio, había un joven que daba un testimonio y el joven decía todas las maldades que había hecho, que había robado, que había atracado, que había metido vicio, que había violado. Y otro joven que estaba en la iglesia se preguntaba, entonces, ¿de qué utilidad le puedo hacer yo al Señor si yo desde que nací vengo a la iglesia? Y no he fumado, no he tomado, no he ido a fiestas, no he violado a nadie. Entonces, ¿de qué podría yo hablarle a la iglesia si yo no he hecho todas esas maldades? Y de pronto el Señor le enseña que joven, ¿sí? Que el no haber pasado por todas esas cosas no significaba que él no pudiera caer rendido a los pies, agradecido con Dios, de que Dios no le hubiera permitido pasar por todas esas situaciones. Una vez les he compartido, a veces pasamos, cuando uno pasa por la galería, ahí, para uno entrar a la galería, a veces pasa por algún sitio que eso es como lleno de cantinas, al lado y lado. Y va pasando ahí uno por el carro y uno mira y se ven toda esa cantidad de mujeres ahí sentadas en esos bares y todo eso. Y entonces mi esposa mira hacia esos lugares y de una vez dice, Señor, gracias, gracias, porque aún siendo yo pecadora no me permitiste vivir en un mundo como ese. Entonces fíjese cómo el poder vivir algún privilegio
no lo lleva a uno como a enorgullecerse y a volverse soberbio, sino es a caer rendido de gratitud. Señor, mis hijos, Señor, tú has permitido que mis hijos sean sujetos, pero no para yo enorgullecerme y creerme mejor que otros que no tienen los hijos sujetos, sino para caer postrados delante de Dios, Señor. Eso solamente es la gracia tuya, solamente el favor tuyo, porque si no, entonces nos vamos en la dirección ¿qué? En la dirección equivocada. Nos vamos en el camino incorrecto, donde empezamos a despreciar cuánto ha sido la gracia de Dios sobre nuestras vidas, y que ha sido pura gracia de ¿quién? Pura gracia del Señor, porque muchas veces hay padres que dicen, es que mis hijos son así porque es que yo soy así, ¿sí? Yo conozco papás que son así y los hijos se vuelven un 3. Es la gracia de Dios. Si el Señor no respalda la autoridad que me pone a mí como padre, si el Señor no le da a mis hijos un corazón que pueda atender, que pueda ser manejable, entonces no hay poder en un ser humano para doblegar el corazón de otro ser humano. Entonces nada más, si todas esas cosas están yendo bien, son una razón para caer postrado delante del Señor. Señor, ¿cómo he recibido tanto bien de parte tuya? Porque lo dulce se encuentra única y exclusivamente en el Señor. Si podemos experimentar todas esas cosas, hay personas que han estado ahí en el Señor, Dios ha tratado sus corazones, pero no han pasado cosas tan difíciles. Pero Dios ha hecho sus corazones sensibles para caer postrados delante de Él. Ahora, muchos pueden decir, no, pastor, pero entonces yo no califico para esa lista. Porque yo solo, ni mi familia, ni mis padres, y qué hermoso cuando viene el consuelo del Señor, aunque tu padre y tu madre te dejaron, con todo el Señor te recogerá, ¿cierto? Nos pueden dejar solos todo el mundo, pero el Señor ha prometido, no te dejaré, ni te desampararé. Otro dice, no, pastor, pero es que yo no tengo ni casa. No tengo casa, no tengo ni dónde caerme muerto. Y va y mira al Señor Jesús y la palabra de Dios dice que Él no tenía dónde recostar su cabeza. ¿Dónde vamos allá nosotros consuelo? No, pero pastor, es que usted no sabe cómo a mí me han hecho el feo y cómo me han despreciado, ¿sí o no? Y vamos y miramos la vida de Cristo como fue despreciado, dice la Escritura. Despreciado Él. ¿Y dónde vamos a hallar el consuelo para nuestro corazón? Y fíjense que la Escritura habla de Dios como el Padre de misericordias y el Dios de toda consolación. Y dice, el que nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Miren, nosotros podemos pasar problemas. Y uno dice, si saliera del problema, esto sería diferente. Hay personas que han pasado por problemas, han salido de ellos y su corazón siguió en la misma amargura de siempre. No pensaba pues que si salía del problema, saldría de lo que tenía su corazón. Pero hay personas que sin salir de esas situaciones, el Señor les ha traído tanto consuelo al corazón, que sin salir de ellas, han encontrado en Dios lo dulce del Señor. Hay cosas que nosotros tratamos de evitar, porque casi siempre tenemos como un ideal de cómo debieran ser todas las cosas. Alguien se preguntaba, si Dios me hubiera dado a mí un hijo especial, decía esta persona, ¿sería que uno sí lo amaría? Decía esta persona. Y la respuesta para esa persona era, es más, muchas veces los padres han tenido más amor para un hijo especial que para un hijo normal, porque a ese hijo especial le han dedicado el tiempo que no le dedicaron a un hijo normal. Entonces uno se da cuenta cómo Dios, en medio de esa situación, consoló un corazón, dándole lo que ese corazón no podía dar por sí mismo. Mire lo hermoso. Mi meditación, ¿en quién?
para oír de Él. Yo te pregunto algo con todo el corazón. Si yo estoy ahí buscando al Señor, Dios me da la gracia de estarlo buscando. No importa la situación en la que esté viviendo, la que esté pasando, pero si en medio de esa situación Dios me habla y me dice que todo está bien, eso no sería suficiente para que todo lo demás se desvaneciera en mi corazón, para que todo lo demás se desvaneciera de mi vida. Un día el Señor le dijo eso directamente a mi papá. Me habían dado 7 infartos el mismo día. Me llevaron con urgencia para Bogotá a operarme. Nos correspondía ir y firmar porque dijeron, si no se opera, se muere. Tenía las 3 arterias principales tapadas al 100%. Y si hacemos la cirugía, el corazón de él está tan débil que solamente el 5% de probabilidades tiene de salir de la cirugía. O sea, que de acuerdo a los médicos, si se le operaba, el 95% de probabilidades era que se muriera. Y si no se operaba, el 100% era que se muriera. Lo prepararon esa noche para la cirugía. Entraban a las 6 de la mañana a la cirugía, pero a las 6 de la mañana mi papá quería que le trajeran al médico que había venido a visitarlo en la noche. Cuando miraron las minutas o donde dejan registrado las visitas de los médicos o de las enfermeras, le decían a mi papá, pero nadie lo vino a visitar. Entonces le decían, no, el doctor que vino anoche, es que yo quiero que él venga para hablar con él antes de que me entren a la cirugía. ¿Cómo era? Y él dice, no, era blanco, pero él vino, me tocó la cabeza y me dijo que estuviera tranquilo porque todo iba a estar bien. Sí, no, el Señor vino y le dijo, antes de la cirugía, yo tengo el control. Y pasó la cirugía y después de eso el Señor le permitió vivir por 10 años más. Después de esa cirugía. Y el Señor le da la fortaleza porque él solamente le quedó un cuarto del corazón funcionando. Él vivía con solo un ventrículo de los 4. Y crean, cualquiera de los que está acá no caminaba lo que él caminaba. Se recorría, mi papá salía a las 7 de la mañana cuando venía a visitarnos, nosotros vivíamos en Piamonte, y a las 7 de la mañana ya había ido hasta el Parque Caldas, se había vuelto por la carrera 23 para ir al almacén donde vamos a las 8 de la mañana para que se tomatito, ya se ha recorrido medio con un cuarto del corazón y nunca lo veía enfermo. ¿Cierto? Mire la diferencia cuando Dios mismo nos dice. Dios fue el que le dijo a él, todo estará bien. Y lo sostuvo hasta el último día, porque hasta el día que se murió Dios no le dejó estar un solo día postrado en una cama. Hasta el último día le dio la fuerza para entrar y para salir. Entonces te das cuenta la diferencia que Dios puede hacer cuando es Dios el que hace lo dulce de nuestras vidas, independiente de todo lo que podamos enfrentar. Pues Padre, queremos darte muchas gracias con todo nuestro corazón por bendecirnos en esta preciosa noche. Señor, sabemos que hay